Hay momentos en que hablar es una forma de debilidad. En los vacíos que dejamos sin llenar con palabras nace la verdadera fortaleza. El mundo nos empuja a reaccionar, a opinar, a responder sin pensar, pero el sabio sabe que, a veces, lo más poderoso que puede hacer es callar. Imagina un hombre que ha sido ofendido públicamente. Todos esperan su réplica, su furia, su defensa, pero él, con la mirada fija en el horizonte, permanece en silencio. Ese hombre no es débil, es dueño de sí mismo, porque en la calma se revela quien verdaderamente gobierna su alma. El silencio en el pensamiento estoico no es ausencia de respuesta, es presencia de dominio. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, escribía en su diario en lugar de gritar sus frustraciones. Epicteto enseñaba que no debemos ser arrastrados por las emociones ajenas, y Séneca afirmaba que el silencio, cuando es voluntario, es señal de poder interior. Hoy confundimos hablar con fuerza, pero gritar no siempre es valentía. A veces es solo un eco del miedo. El estoico, en cambio, encuentra refugio en su interior. Allí decide si hablar vale la pena, o si el silencio es la espada más afilada. Y así, en el arte de callar, comienza una forma superior de resistencia. Pero, ¿qué revela este silencio que tanto incomoda al mundo? El silencio es una fuerza que desarma sin levantar la voz. Porque mientras el otro grita, tú piensas. Mientras el mundo corre, tú observas. Y en esa pausa deliberada nace la ventaja del sabio. No responder enseguida es un acto de disciplina, de dominio, de profundidad. Epicteto decía que no somos perturbados por los eventos, sino por nuestra interpretación de ellos. Y en el silencio, esa interpretación se purifica. Sin palabras que deformen, sin juicios apresurados, solo queda la verdad desnuda. ¿Esto merece mi atención o mi indiferencia? Un hombre se fortalece no cuando responde a todo, sino cuando aprende a seleccionar sus batallas. Y muchas veces las batallas más importantes no se libran con otros, sino con uno mismo. El impulso de justificarte, de defenderte, de imponer tu punto es una reacción primitiva. Pero dejar que el silencio hable por ti es estrategia elevada. Observa a los antiguos filósofos. No buscaban ser escuchados, sino ser coherentes consigo mismos, y eso les daba una paz que ni el bullicio del foro romano podía romper. Porque el que se gobierna en su interior es invulnerable por fuera. Así, cada vez que eliges no responder, estás puliendo tu carácter como el escultor al mármol, con firmeza y paciencia. La roca no se transforma con golpes vacíos, sino con trazos precisos. Pero ¿cuánto poder estamos entregando cuando hablamos sin pensar? Cada palabra que pronunciamos lleva consigo una carga. A veces es la ansiedad disfrazada de argumento. Otras, la necesidad infantil de validación. Y en muchos casos, es simplemente miedo. Miedo a no tener el control. Miedo a quedar en silencio frente a lo que no comprendemos. Pero el estoico no teme al vacío de palabras porque ha aprendido que el ruido interno se disuelve solo cuando cesa el externo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para el mundo, escribía para sí mismo, en un ejercicio silencioso de autogobierno. Él comprendía que el hombre sabio no necesita convencer, solo vivir en verdad. Porque la virtud no se pregona, se encarna, no se grita, se respira. Hay un momento en el que el alma empieza a madurar, cuando ya no siente la urgencia de explicar todo.
cuando prefiere que la acción hable, que el ejemplo enseñe y que la mirada sostenga lo que la lengua no dice. El silencio entonces se convierte en escudo y espada. Y sin embargo nos cuesta, porque hemos sido educados para reaccionar, para explicar, para responder. Pero ¿quién eres cuando decides no hacerlo? ¿Qué queda cuando callas? Ahí comienza el verdadero trabajo filosófico, no en el discurso público, sino en la renuncia privada, en ese espacio entre el impulso y la respuesta, en ese instante en que podrías hablar, pero eliges no hacerlo. ¿Estás dispuesto a soportar el peso de tu propio silencio? Una clase de fuerza que no se mide por músculos tensos ni por gritos imponentes. Es la fuerza de quien se contiene, de quien mira a los ojos de la provocación y no reacciona, de quien pudiendo destruir con palabras, elige la pausa. Esa es la fortaleza silenciosa que cultivaban los estoicos. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que los demás piensan o dicen de nosotros, sino por lo que nosotros pensamos y decimos de nosotros mismos. Y a veces, lo más sabio que puedes decirte es nada. Solo observar el pensamiento sin dejarte arrastrar. Solo sentir la emoción sin actuar por impulso. En el silencio hay poder porque es ahí donde tomas el timón de ti mismo. El ruido exterior muchas veces es el reflejo del caos interior. Gritamos porque queremos tapar el miedo. Hablamos sin parar para no enfrentarnos al vacío. Pero el estoico se sienta en el centro de ese vacío y no huye. Lo transforma en templo. Hace del silencio su entrenamiento diario, su ejercicio espiritual, su forma de presencia. Porque el silencio no es pasividad, es elección, no es sumisión, es disciplina, no es indiferencia, es sabiduría. Y cuando todo alrededor se vuelve ruido, el silencio se convierte en rebelión estoica, un acto consciente de gobierno interno. ¿Puedes imaginarte en medio del conflicto y no responder? ¿Soportar la incomodidad sin defenderte? Ese es el campo de batalla donde se forja el verdadero carácter. Callar no es rendirse, es observar, es preparar la mente para responder desde la razón y no desde la herida. En el arte estoico del silencio, cada pausa es una armadura, cada respiro es una estrategia, cada ausencia de palabra es una victoria sobre el ego. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos permanecer tranquilos como la roca ante la que se estrellan las olas. El mar ruge, pero la roca no responde. No porque sea débil, sino porque conoce su naturaleza. Esa es la imagen que debes grabar en tu interior. No eres esclavo de las emociones ajenas. No necesitas probar tu punto cada vez que eres desafiado. No tienes que tener la última palabra. El sabio entiende que muchas veces el mejor argumento es el que no se pronuncia, porque lo que se grita en la ira se olvida en la calma. Pero lo que se calla con virtud deja una huella profunda. El silencio que nace del dominio propio es más elocuente que 1000 discursos. En una época en la que todos quieren ser oídos, ser aquel que escucha en profundidad, que permanece inmóvil ante la tempestad verbal, es un acto revolucionario. El silencio se convierte en un lenguaje que solo los fuertes comprenden. Y mientras el mundo se consume en palabras vacías, tú puedes construir dentro de ti una fortaleza que ni el insulto, ni la crítica, ni la injusticia pueden penetrar. El silencio no es pasividad, es resistencia activa, es el escudo invisible que protege la serenidad del alma.
En medio del ruido, el estoico guarda sus palabras como si fueran armas sagradas que solo deben usarse cuando la virtud lo exige. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón: para escuchar más y hablar menos. Pero no se refería a una simple fórmula social. Hablaba de una actitud profunda frente a la vida, la disposición constante a aprender, incluso del enemigo, incluso del error, incluso del dolor. El hombre que ha dominado su lengua ha conquistado su mente, porque las palabras nacen de pensamientos, y si controlas lo que sale de tu boca, es porque antes dominas lo que habita en tu interior. Esa es la verdadera libertad, la que no necesita expresarse para sentirse plena. Los sabios antiguos caminaban en silencio entre la multitud, no por timidez, sino por enfoque. Observaban todo, juzgaban poco, reaccionaban con lentitud. No se apresuraban a hablar porque sabían que cada palabra les acercaba a la verdad o les alejaba de ella. Tú también puedes caminar así. Convertir cada día en un ejercicio de contención, cada conversación en una práctica de autocontrol. Ser como la lámpara que alumbra sin ruido, como el mármol que sostiene peso sin quejarse. Y en ese proceso descubrirás que el verdadero poder no está en imponer tu voz, sino en elegir cuándo guardar silencio. Hay batallas que no se ganan gritando, sino resistiendo en silencio. Cuando te insultan y eliges no responder. Cuando te retan y decides no reaccionar. Cuando el mundo te empuja y tú te mantienes firme, sin palabras. Ese es el campo donde el estoico demuestra su verdadera fuerza. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tenía el poder de 10.000 lenguas y, sin embargo, prefería el diálogo interno al juicio público. Su diario, escrito en la quietud de la noche, era su santuario. Allí confrontaba sus pensamientos más oscuros, sin espectadores, sin testigos, solo con el logos como guía. ¿Por qué? Porque el silencio le ofrecía lo que ningún consejo externo podía dar: claridad. En el silencio las emociones se calman, los juicios se filtran y la verdad se revela sin adornos. Lo que parecía una ofensa se convierte en oportunidad. Lo que parecía urgente pierde su peso. El hombre que cultiva el silencio no es un cobarde, es un alquimista del alma. Transforma la agitación en sabiduría, el impulso en virtud, la reacción en reflexión, y en ese dominio invisible se vuelve invencible. Hoy, cada vez que el mundo te provoque, recuerda esto: tu respuesta más poderosa puede ser el silencio. No porque no tengas que decir, sino porque has aprendido que a veces lo más sabio es no decirlo. El silencio no es una renuncia, es una afirmación de poder. Cuando eliges callar ante la injusticia personal, no estás cediendo terreno, estás conquistando tu interior. Es fácil alzar la voz cuando te hieren. Lo difícil es mirar dentro y preguntarte: ¿por qué esto me afecta tanto? Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Y esas opiniones, ruidosas como son, solo pueden ser desmontadas en silencio, no en la plaza pública, no en la discusión encendida, sino en la cámara secreta del alma, donde el juicio se encuentra con la razón. En ese espacio, cada palabra no dicha se convierte en una piedra para construir tu fortaleza. Cada emoción contenida es un ladrillo de virtud. El silencio estoico no es pasividad, es trabajo interno. Es el taller donde el alma se pule, lejos del bullicio.
Cuando todos hablan, el sabio escucha. Cuando todos reaccionan, el sabio observa. Cuando todos exigen ser escuchados, el sabio se sumerge en la profundidad de su propio pensamiento, porque sabe que, en última instancia, lo importante no es tener la última palabra, sino tener paz interior, y en esa paz encuentra su libertad. Porque quien no necesita gritar para defender su dignidad, ya ha ganado la batalla más difícil, la de dominarse a sí mismo. Hay una fuerza ancestral que habita en el silencio voluntario. Es el mismo silencio de los sabios antes de pronunciar una verdad, del escultor antes de dar el primer golpe al mármol, del guerrero que contempla la batalla desde lo alto antes de actuar. Ese silencio es estratégico. No es vacío, es preparación. Marco Aurelio lo practicaba cada noche al escribir en su diario sin buscar aplausos ni respuestas externas. En la intimidad de su mente pesaba sus pensamientos y examinaba sus reacciones. Él entendía que el ruido interior no se aplaca con palabras, sino con contemplación. Y esa contemplación no es evasión, es encuentro con la raíz de nuestras emociones, con los deseos que nos esclavizan, con los temores que nos controlan. En ese encuentro, el silencio actúa como espejo. Nos devuelve el reflejo de lo que realmente somos, sin adornos, sin máscaras. El silencio también es espacio para la libertad. Cuando callas, te liberas del juicio ajeno. Cuando observas sin intervenir, te liberas del deseo de controlar. Cuando eliges no reaccionar, te liberas del ego que exige protagonismo. No se trata de ser indiferente, sino de ser invulnerable. No se trata de callar por debilidad, sino por sabiduría. Porque en el mundo estoico, la voz más fuerte no es la que grita, sino la que puede quedarse en calma mientras todo a su alrededor se desmorona. El arte del silencio exige coraje, no el coraje del combate físico, sino uno más difícil, el de contener la lengua cuando el alma arde por hablar, el de mantener la compostura cuando la injusticia nos provoca, el de escuchar incluso cuando el orgullo quiere imponer su verdad. Epicteto lo enseñaba con claridad. Tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón. La proporción no es accidental. Escuchar es un acto de disciplina. Callar es una forma de sabiduría. Y ambas cosas juntas construyen el carácter del estoico auténtico. En el bullicio de la vida moderna, donde cada opinión busca ser viral y cada pensamiento ser compartido sin filtro, el que decide guardar silencio se convierte en un rebelde, un sabio, un arquitecto de su propio juicio. Porque el silencio también purifica, elimina las palabras innecesarias, las reacciones impulsivas, los diálogos internos repetitivos. Nos deja con lo esencial, lo que pensamos verdaderamente, lo que sentimos profundamente. Nos obliga a observar, a interpretar, a esperar. Y en esa espera ocurre la transformación. No reaccionas por hábito, sino que respondes por virtud. No buscas tener la última palabra, sino encontrar la palabra justa. No deseas ganar la discusión, sino dominarte a ti mismo. Callar no es huir, es dominar. Y quien domina el silencio, domina el tiempo entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio reside la libertad interior. Imagina una habitación en penumbra iluminada solo por la tenue llama de una lámpara de aceite. Un hombre permanece inmóvil, con la mirada fija en el vacío. No está ausente, está completamente presente. En su mente no hay ruido, no hay prisa, solo silencio. Y en ese silencio, claridad. Así se entrenaban los antiguos estoicos.
no con gritos ni con debates interminables, sino con largas pausas de contemplación, con la práctica diaria de callar no solo la boca, sino también los pensamientos caóticos que invaden la conciencia. En una sociedad donde el que grita más fuerte parece tener razón, el estoico permanece firme. No se deja arrastrar por provocaciones ni por la presión de opinar sobre todo, porque entiende que opinar sin reflexión es una forma de esclavitud. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones nocturnas. Si no tienes nada útil que decir, guarda silencio. Muchas veces el silencio es más elocuente que la palabra. Y es que el silencio también comunica. Revela dominio, templanza y una mente que no necesita validación externa. No todos los silencios son iguales. Está el silencio cobarde, que evita el conflicto por miedo, y está el silencio sabio, que pospone la respuesta hasta que haya verdad. El primero oculta debilidad, el segundo revela fortaleza. Callar en el momento justo puede evitar una guerra, puede calmar un alma, puede cambiar el curso de un destino. El mundo moderno te impulsa a reaccionar, a responder al instante, a contestar mensajes, a emitir juicios, a defender tu ego cada vez que se siente herido. Pero el silencio estoico no reacciona, observa, espera, comprende. Y cuando habla, lo hace con propósito. Séneca escribió que quien domina su lengua, domina su vida. No se refería solo a no decir cosas de las que puedas arrepentirte. Hablaba de algo más profundo, el poder de guardar silencio como acto de control sobre uno mismo. Como declaración de independencia frente al bullicio del mundo. En el bullicio todo se confunde. En el silencio todo se revela. Callar no es desconectarse, es conectar con lo esencial, es escuchar el rumor interior, ese que habla solo cuando las voces externas cesan. Es en el silencio donde puedes discernir entre lo que depende de ti y lo que no. Entre tus emociones legítimas y las manipulaciones del entorno. El silencio te permite examinar tu reacción antes de que se convierta en acción. Te da tiempo para observar el enojo antes de que te domine, para notar el deseo antes de que te arrastre, para ver el juicio antes de que lo expreses. En ese instante sagrado entre estímulo y respuesta, ahí nace la libertad, y el que sabe esperar en silencio es más fuerte que el que ruge en cólera, porque en la pausa silenciosa se esconde la semilla del verdadero dominio personal. El silencio es también una respuesta, a veces más contundente que 1000 palabras. Cuando el mundo te provoca, espera tu reacción. Cuando no la obtiene, se desconcierta. Y en ese desconcierto nace tu poder. Marco Aurelio, rodeado de consejeros, guerras y traiciones, encontraba su fortaleza en los momentos de recogimiento. Allí, en el silencio entre pensamiento y acción, se preguntaba, ¿esto depende de mí? Y si la respuesta era no, el silencio era su escudo. Muchos creen que hablar es señal de sabiduría, pero el sabio verdadero habla poco y escucha mucho. No necesita probar su valor con palabras porque su conducta lo dice todo. No se apresura a corregir a los demás porque ha aprendido a corregirse primero a sí mismo. No busca tener la razón, sino vivir de acuerdo al logos. En el camino del estoico, el silencio no es vacío, es contención. No es debilidad, es vigilancia interior. No es sumisión, es estrategia.
El que calla mientras su alma arde no es cobarde. Es un herrero templando su voluntad en la fragua de la adversidad. Sus palabras llegarán, pero solo cuando hayan sido destiladas por el juicio, la razón y la necesidad de verdad. Dominar el silencio es resistir la tiranía de las emociones impulsivas. Es mostrar al mundo que tu mente no está al servicio de sus provocaciones, sino al mando de su propia dirección. Porque el que domina su lengua se ha empezado a dominar a sí mismo. Hay una guerra silenciosa librándose dentro de cada hombre, no contra enemigos visibles, sino contra las voces que lo habitan, el juicio precipitado, el miedo a no ser aceptado, el impulso de defender su ego a toda costa. En ese campo de batalla interno, el silencio es la disciplina que impide que la mente se rinda al caos. Séneca decía que quien sabe hablar bien ha aprendido primero a callar. Y ese silencio, lejos de ser pasividad, es el entrenamiento del alma. Como el arquero que no dispara hasta que la tensión del arco es exacta, así el sabio mide el momento de cada palabra. Hablar antes de tiempo es disparar sin apuntar. Nunca acierta, siempre daña. En un mundo de ruido donde todos gritan por atención, el que elige callar brilla con una luz distinta, no por lo que muestra, sino por lo que contiene, porque el silencio bien cultivado es una forma de virtud. Es paciencia, es templanza, es justicia con uno mismo y con los otros. Cuando uno deja de depender de la aprobación externa, el silencio se convierte en un templo. Allí se puede observar el alma sin máscaras. Allí se forja la resiliencia, porque ya no es necesario responder para sentirse fuerte. La verdadera fortaleza no reacciona, reflexiona. El silencio entonces no es vacío, es profundidad. Y en esa profundidad el estoico aprende que su mente puede ser su refugio o su cárcel. Todo depende de cómo elija habitarla. Callar no significa reprimir. El silencio estoico no es un muro que encierra emociones, sino un filtro que las transforma. Aquel que aprende a callar no está huyendo del conflicto, sino dominando la forma en que lo enfrenta. Porque el sabio no permite que sus palabras nazcan de la agitación, sino de la claridad. Epicteto enseñaba que no controlamos los hechos, pero sí nuestras respuestas. Y la primera gran respuesta del sabio es el silencio, no por miedo, sino por respeto a su propia paz. Porque sabe que responder desde la herida es multiplicar el dolor. En cambio, responder desde el silencio es una forma de sanar antes de hablar. Quien guarda silencio puede ver con más precisión. No se deja arrastrar por la primera impresión, ni se precipita hacia conclusiones ilusorias. Observa, siente, comprende, y solo entonces actúa. Así su acción nace del discernimiento y no de la reactividad. En una sociedad que premia la rapidez y castiga la pausa, el que elige guardar silencio camina contra el río. Pero en ese esfuerzo se fortalece, se vuelve inmune a las provocaciones pequeñas, impermeable a los insultos vacíos, invulnerable al ruido que intenta contaminar su centro. No todo merece una respuesta. No todo necesita ser dicho. A veces la mayor victoria no está en la última palabra, sino en la palabra que se decide no pronunciar. Y en esa elección, el estoico se reconstruye como un templo interior de fuerza inviolable. El silencio no solo protege al sabio de lo externo,
sino que le permite escucharse a sí mismo. En medio del bullicio del mundo, pocos tienen el valor de sentarse en silencio con sus propios pensamientos, pero es ahí, en esa quietud, donde se revelan las batallas reales, las dudas, los apegos, las heridas no cerradas. Séneca decía que debemos tener conversaciones con nuestra alma. ¿Cómo hacerlo si estamos ocupados hablando todo el tiempo? El que calla puede mirar hacia adentro, y al mirar hacia adentro puede ajustar su brújula, enderezar su camino, reencontrarse con el logos que habita en lo más profundo. Ese silencio introspectivo no es cómodo. A menudo trae incomodidad, confrontación, verdad. Pero solo atravesándolo como quien camina entre columnas de mármol hacia un templo interior, uno puede comenzar a reconstruirse. Porque la transformación no ocurre en medio del ruido, sino en la serenidad que deja espacio para el despertar. El mundo nos empuja a reaccionar, nos incita a opinar, a defendernos, a responder siempre. Pero el estoico sabe que no todo merece su energía, que su alma vale más que cualquier disputa trivial, que su atención es sagrada y debe protegerla como un centinela silencioso. Así, el que aprende a permanecer en silencio no es menos poderoso, es más, porque ha conquistado aquello que la mayoría teme, el espacio donde uno se encuentra a solas consigo mismo. Y en ese encuentro comienza la verdadera transformación. Cuando un hombre aprende a guardar silencio, no se vuelve débil, se vuelve inmenso, porque ahora no responde desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no lanza palabras como flechas al azar, sino que mide cada verbo como si fuera bronce fundido en la fragua de su mente. Habla menos, pero con más peso. Dice poco, pero cada sílaba resuena como un eco en los pasillos de la razón. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que muchas veces es más sabio no responder. No porque no se tenga una respuesta, sino porque el alma no necesita defenderse ante lo que no le pertenece. ¿Qué poder puede tener una ofensa si no la aceptas? ¿Qué valor tiene el juicio ajeno si tu alma no se ve perturbada por él? En una sociedad que glorifica la reacción inmediata, el silencio se convierte en rebeldía. Una rebeldía estoica, una forma de decir, no seré arrastrado por la corriente, me sostengo en mi centro. Ese centro, templado por la disciplina y la introspección, es la fortaleza invisible del sabio. Y mientras el mundo clama por atención, el estoico elige la presencia silenciosa, porque sabe que no hay mayor autoridad que aquella que emana de la coherencia interior. No necesita gritar su verdad, basta con vivirla. El silencio entonces se convierte en un escudo, pero también en una espada, una que corta la ignorancia, el orgullo y la necesidad de aprobación. ¿Quién es más libre que aquel que no depende de ser escuchado? Epicteto decía, Dios nos dio 2 oídos y una boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta no es solo una recomendación social, es una estrategia espiritual. Escuchar más y hablar menos no es retraimiento, es preparación. Es permitir que el alma se impregne de la realidad sin distorsiones innecesarias. El silencio no es vacío, es una forma de percepción más profunda. Mientras hablas, te afirmas. Mientras callas, absorbes. Y es en ese recogimiento donde el logos, la razón universal, susurra sus verdades. No lo hace en medio del ruido,
Lo hace cuando el corazón ha dejado de gritar. Muchos creen que callar es rendirse, pero el estoico sabe que hay batallas que se ganan no con palabras, sino con presencia. Cuando alguien te hiere con ofensas y tú permaneces sereno, es el otro quien pierde, no porque no te afecte, sino porque tú has elegido no multiplicar la cadena del sufrimiento. Has optado por la libertad interior. En la política, en los negocios, en las relaciones personales, el silencio es a veces la respuesta más sabia, no para manipular, sino para mantener intacta tu integridad, porque hablar bajo presión puede ser traicionarse, pero callar con claridad es mantenerse fiel al logos. Y cuando el silencio es fruto de dominio y no de miedo, se transforma en fuerza visible. Una que no necesita explicación, porque hay momentos en que la virtud no se grita, se encarna. Hay silencios que salvan, silencios que evitan guerras innecesarias, que apagan fuegos antes de que consuman los cimientos. En la filosofía estoica, ese tipo de silencio no es pasividad, es sabiduría. Es la capacidad de contener el impulso de responder con ruido a un mundo que nos provoca con estruendo. Marco Aurelio escribía para sí mismo en sus meditaciones. No gritaba sus pensamientos al mundo, los tallaba con tinta como quien esculpe mármol, en silencio, porque sabía que el verdadero diálogo se da entre la conciencia y el logos. No necesita aplausos. No busca aprobación, solo claridad. Y si uno observa el mundo con suficiente atención, se da cuenta de que la mayoría de los conflictos no surgen por lo que se hace, sino por lo que se dice sin pensar. El exceso de palabras vacías intoxica el alma. Por eso, el silencio estoico no es solo una pausa, es un filtro. Un muro que protege lo esencial de lo superfluo. Cuando eliges el silencio, eliges no reaccionar por instinto, sino actuar por virtud. No es fácil. A veces el ego grita pidiendo justicia, pidiendo reconocimiento, pidiendo venganza. Pero el silencio responde con dignidad. No necesito responderte para ser libre. Y es entonces, en medio de ese aparente vacío, que emerge la voz más fuerte de todas, la del dominio de uno mismo, la que no busca imponerse, sino mantenerse firme como una roca ante la tormenta. Hay un tipo de fortaleza que no se alza con músculos ni palabras, sino con silencio. Una quietud que no es debilidad, sino templanza. Un silencio que no huye, sino que sostiene el alma como una columna invisible. Ese es el silencio del sabio, el que observa, reflexiona y actúa cuando es necesario, no cuando es impulsado por el clamor de los demás. En ese espacio callado, uno escucha lo que antes ignoraba, su respiración, sus pensamientos verdaderos, sus temores disfrazados de opiniones. Allí, en la soledad sonora de la mente, empieza la reconstrucción. El dominio del alma no se logra en el bullicio, sino en la calma. No se forja en la aprobación ajena, sino en la conversación silenciosa con uno mismo. Musonio Rufo decía que quien no puede permanecer en silencio tampoco puede gobernarse a sí mismo. Porque el ruido interior, ese que busca excusas, reacciones y justificaciones, solo se vence con la serenidad del que ha elegido el camino de la virtud. Por eso, la próxima vez que el mundo te provoque, detente, respira, guarda silencio y recuerda que en esa pausa, en esa elección consciente de no responder con ruido, reside tu verdadera fuerza. Si este mensaje resonó contigo, ve más allá del video.
Abre un libro estoico. Escribe tu propio diario. Observa tu mundo en silencio. Entrena la virtud. Y si crees que otros necesitan escuchar esto, entonces comparte, no por vanidad, sino como un acto de servicio, porque a veces callar es la forma más alta de hablar.